Buenos días a cada uno de ustedes, Señor me los bendiga. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios, la Biblia. Cada domingo tenemos una enseñanza de algún libro de las epístolas de Pablo. Esta mañana, porque es domingo en la mañana, ¿qué hora son, amiga? 10:40. Son las 10:40 de la mañana. Vamos a dar comienzo a esta enseñanza. Es Biblia, es una enseñanza. La Biblia es, por decirlo de alguna manera, sugerencias de Dios para el ser humano, porque podemos hacer tanto el bien como el mal. En nosotros está el uno o el otro, pero la decisión es personal, es cada uno. No es que ya lo sepamos todo, muchas veces es que no hay verdades absolutas, pues en la Biblia hay verdades absolutas, y es lo que dice la Biblia, así lo dice, y es que tiene errores, no tiene errores, el error es pensar precisamente ese truco del enemigo para alejar a las personas de que lean la Biblia. Es un truco muy antiguo, pero muy efectivo que le funciona muy bien al enemigo. Cada quien tiene derecho a creer lo que quiera, pensar lo que quiera, creer lo que quiera. Nosotros creemos y sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, escrita por hombres ciertamente. ¿A quién iba a usar Dios para que escribiera la Biblia? Ya lo hemos visto. Allá en primera de Timoteo, segunda de Timoteo 3:16 nos habla de qué es la palabra de Dios, para qué sirve. ¿Qué, lo tienes? ¿Me lo lees, por favor, güey? Dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia tiene esa utilidad de parte de Dios para el ser humano. Ahora, si hay personas que no creen que la Biblia es la palabra de Dios, tienen derecho a creerlo. Muchas las veces porque tienen un simple estudio de alguna cosa ya somos modernos, la Biblia ya no sirve, ya no nos sirve para nada, es que lo que nos vendieron, es lo que nos enseñaron, eso nos metieron a fuerza. Yo iba a la iglesia porque me llevaba mi mamá, mi papá, a la que sea. Soy esto, pero no lo practico, entonces no eres nada. Para poder decir que somos algo, necesitamos practicar, así como se practica una profesión, se practica lo espiritual también. No es un regaño, no es nada, simplemente es un razonamiento. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que la palabra de Dios es el libro de instrucciones para aquellos que quieren, porque hasta eso Dios no obliga a nadie. ¿Qué enseñamos? La palabra de Dios. ¿Qué creemos? Que Dios es único y es el Todopoderoso. Es que nos lo vendieron como Dios. Es que le dicen Dios. Bueno, no le digan ni Dios ni como usted diga. Dígale el Todopoderoso, el Creador, la fuerza que estuvo atrás de la creación de todo, el que es el único y verdadero Dios verdadero, ¿verdad? Es lo que le invitamos a que escuche. Si no le convence la palabra de Dios, pues no tiene que. Hay escritura que está la sugerencia de lo que debemos de hacer. ¿Por qué? Porque podemos, repito, podemos hacer una cosa o podemos hacer la otra. Depende de cada quien. Es que hay bueno y hay malo. Precisamente, hay luz y hay oscuridad. El Dios de la oscuridad está en este plano. El Dios de vida, luz y eterna está en el cielo. Por eso muchas veces se critica, es que son seres humanos. ¿Qué querías? Que te viniera a enseñar un animalito, que te diera alguna lección bíblica al animalito. Dios usa siervos. Nos buscas defectos, tenemos un montón, pero si pones atención a la palabra de Dios, vas a recibir bendición, que es el punto. ¿Por qué muchos no quieren poner atención a lo que se predica? Porque no nos gusta lo que dice, porque no nos gusta, pues es que no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Cuando no quieren oír o no quieren aceptar, a mí no me están diciendo no me gusta, me están diciendo a Dios, no me interesa tu palabra, no me interesa lo que tú digas, yo voy a hacer lo que yo quiera y Dios no te va a obligar a que no hagas lo que tú quieras. Pero al final de cuentas, vamos a dar cuenta, fíjate cada día, seas lo que seas, hombre, mujer, joven, viejo, cada día estás más viejo, más gordo. Ahí va, ahí la llevamos. Todos ser humano. ¿Por qué? Porque está establecido, ahí Hebreo 9:27 dice que está establecido, ¿quién lo estableció? Dios, el Todopoderoso. Que el ser humano o el hombre muera una sola vez y después al juicio. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Búscala entonces. Pero déjame decirte que tienes un alma y es la que va a dar cuenta de todo esto. Esta es la enseñanza.
¿Te estoy vendiendo algo? Nada, simplemente quieres oír, que bueno, no quieres oír, es tu decisión. Esta mañana vamos a continuar entonces con la enseñanza, vamos a ver 4 versículos de Gálatas 6, del 11 al 14, y me quedan 4 versículos para cerrar. Voy a pedirle a ver si como cada mañana, mi hija, que me lea 4 versículos del capítulo 6 de Gálatas, que es el 11 al 14, como nos lo presenta la Biblia la Reina Valera, versión antigua, y luego pasamos a la Biblia de las Américas, Biblia de estudio. Es que cada Biblia dice diferente. No, no dice diferente. ¿Lo queremos ver así? Bueno, pero simplemente cambia la palabra, no el significado. Adelante, si lo tienes. Gálatas 6, 11 al 14 dice la palabra de Dios: Mirad en cuán grandes letras os he escrito de mi mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os constriñen a que os circuncidéis solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, sino que quieren que vosotros seáis circuncidados para gloriarse en vuestra carne. Más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Hasta ahí? El 14, ¿verdad? Bien, ahora por favor, cada domingo. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el descanso de anoche y el amanecer de esta mañana, Señor. Padre, esta mañana venimos ante ti, Señor, primeramente a ponerte esta predicación en tus manos, Señor. Tú sé que guía y guarda y usa el que está predicando y úngelo, Señor, igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro alrededor del mundo que anda predicando tu palabra, Señor. Tú síguelos guardando, Señor, y pues síguelos usando, Señor. Padre, también te pedimos por cada oyente, Señor, tú prepara los corazones, los entendimientos y los oídos de cada uno de nosotros, Señor, que podamos aprender qué quieres de nosotros, Señor, igualmente, pues, Padre, para poder aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Padre, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues, Padre, también te ponemos ante ti, Señor, las peticiones de cada uno en tus manos, Señor, sean angustias, dolores, tribulaciones, deseos, enfermedades, pérdidas, planes, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú sé que guía, guarda, suple, el que consuela, el que está con uno, Señor, y pues Padre, que todo sea bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. También te pedimos por cada líder, Señor, cada líder de familia, cada líder de gobierno, igualmente cada líder espiritual, Señor. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, y pues Padre, que todo sea para la honra y gloria tuya, Señor. Nuevamente, Señor, gracias por todo lo que has hecho por nosotros y pues en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, bueno, vamos entonces a ver cómo nos lo presenta la Biblia de las Américas, Biblia de estudio. Vamos a notar que dice no diferente, lo dice con otras palabras, pero dice lo mismo. Dice el versículo 11, mirad con qué letras tan grandes os escribo, de mi propia mano. Los que desean agradar en la carne tratan de obligarnos a que os circuncidéis simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. 13. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, mas ellos desean hacerlos circuncidar para gloriarse en vuestra carne. El 14 cerramos, pero jamás acontezca que yo me glorie sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Hay cosas que debemos entender que la Biblia nos deja muy claramente. La Biblia de las Américas es una versión que nos acerca un poco más al griego y nos deja en español un poco más claras las cosas para aquellos que puedan interesarse, ¿verdad? Por eso Pablo dice allí en versículo 11, mirad en cuán grandes letras os he escrito de mi mano. O sea, yo les estoy escribiendo de mi mano, ¿verdad? Y vemos también allá en 1 Corintios 16, 21 al 22, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios: la salutación de mí, Pablo, de mi mano, y el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Maranata. Maranata. Una palabra muy curiosa, pero es griego, viene del arameo, Maranata, el Señor viene. ¿Alguna vez alguien me preguntó qué quiere decir la palabra Maranata? ¿Aparece en la Biblia? Claro que sí.
¿Qué significado tiene? El Señor viene. Maranata. ¿Qué es lo que está diciendo? Les escribo, ¿verdad? De mi mano. El que no ama al Señor Jesucristo sea anatema, maldito. ¿Por qué? Debemos entender que Dios es el creador, que Dios es el que, a pesar de lo que muchos digan, a pesar de todo lo que digan los científicos y de todos aquellos que según ellos tienen la ciencia en sus manos y contradicen la palabra de Dios, pues son anatemas, son malditos de Dios, porque están levantando en contra de aquel que hizo todo el mundo, esta tierra, este planeta y el universo. Por eso dice anatema, ¿eh? Dice Maranata, el Señor viene, ¿verdad? Filipenses 4:5, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, vuestra modestia sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Cerca, el Señor se acerca. Están diciendo la venida del Señor gracias. En Romanos 13:11, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. Ahora está más cerca nuestra salud que cuando creímos. Está más cerca la venida del Señor que cuando creímos en el Señor. Cada día que pasa, la venida del Señor es eminente. Obviamente, el mundo y sus trucos, guiados por el maligno, llevan al ser humano a pensar otra cosa. Los extraterrestres, cuando si llegara a haber el arrebatamiento en estos tiempos, esa adopción extraterrestre, nunca quieren reconocer a aquellas personas que el Señor viene y que un día la iglesia va a ser levantada, la iglesia del Señor, su cuerpo. Todo creyente verdadero va a ser levantado a los cielos para estar con el Señor. Entonces van a decir, no, fueron los extraterrestres, abducieron a todos. Pero nosotros que sabemos la palabra de Dios, que conocemos, que la estudiamos, no nomás hablamos por hablar. Hay quienes que yo estuve en tal parte y en esto y esto, pero los que predican son hombres, los que hablan son hombres, sí, pero la palabra de Dios es lo que debes de cuidar. ¿Qué es lo que te están predicando? ¿Qué es lo que te están enseñando? Pero cuando llegamos al punto de que, pues es que no me gusta lo que dicen. Dice el versículo que leímos 11, en él digo, no en quienes así mismo tuvimos, no, ¿qué es lo que estamos viendo? Estoy en Efesios, mira, ya me fui para el otro libro, ya quiero irme a otro libro. Gálatas 6:11 dice, mirad con grandes letras en escribo. Todos los que quieren agradar, el 12, todos los que quieren agradar a la carne, estos os constriñen o a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución por la cruz de Cristo. Solamente haz lo que a mí me conviene porque quiero gloriarme en lo que tú haces, que me estás obedeciendo a mí, porque vas a hacer lo que yo te diga. Si tú haces otra cosa que la Biblia dice, entonces no estás haciendo lo que yo te digo y estás mal. Cuando dice la palabra de Dios, que la circuncisión, en ese tiempo ponemos de ejemplo la circuncisión. Querían que los gentiles fueran circuncidados quienes los judaizantes, pero la circuncisión era nada más para el pueblo de Israel. La gracia es para los gentiles. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué es lo que nos están enseñando? ¿Qué es lo que nos están diciendo? ¿Ah? A ver si en Mateo 29, 27, 28. Dice la palabra de Dios, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que de fuera a la verdad se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Así también vosotros de fuera a las verdades os mostraréis juntos a los hombres, mas de dentro llenos estáis de hipocresía e iniquidad. Amén. ¿Cómo contesta el Señor? Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Los escribas y los fariseos y los judaizantes creían que el tener riqueza, el tener mucha riqueza, era símbolo de ser hijo de Dios. Cuando en realidad el que sea rica una persona, Dios ha puesto un propósito de que vea por los que no tienen. Pero muchos al tener la riqueza se cierran y dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados.
¿Por qué? Porque estás muerto en tus pecados, ¿verdad? Porque no estás obedeciendo a la palabra de Dios, lo que Dios te envió que hicieras, ¿verdad? ¿Cuánta gente no hemos visto? Personas que tienen mucha riqueza. ¿Es mala la riqueza? De ninguna manera. Dios permite que haya ricos, ¿para qué? Para probar los corazones de esas personas, al igual que cada uno de los seres humanos somos probados constantemente. El enemigo está vencido, Satanás está vencido, que el Señor lo reprenda. Ciertamente que sí, el Señor lo venció en la cruz, en las tentaciones de desierto de Jesucristo, ahí en Mateo 4:10. Si me lo lees, Betty, por favor. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús le dice: Vete, Satanás, que escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Señor tu Dios, gracias, amigo. Pero eso no impide, porque el hecho que está derrotado, que siga actuando en este mundo. Porque está el Dios de este siglo, el Dios, el príncipe de los aires. ¿Quién es? El enemigo. Cada día está sobre ti, sobre los que gobiernan a veces el país, actuando, aconsejando para distorsionar completamente la palabra de Dios. Se va a llegar el tiempo en que ser cristiano o tener alguna creencia va a ser un delito, pero ahorita que no llegamos a ese punto. Ahora, muchos jóvenes en este tiempo, de unos 40 para abajo, por decirlo, están aferrados de que no hay Dios, de que no hay una ley divina, de que no hay mandamientos, cuando la Biblia es un libro de guianza, sugerencias. Dios no te obliga, te propone por medio de sus siervos, los pastores. Los pastores tienen defectos, sí, por eso se explica y se dice, no pongas la vista en el hombre, ponla en el Señor, a manera que seas bendecido. ¿Por qué? Porque si pones la vista en el pastor, en el hombre, te va a fallar y la vas a agarrar con Dios. Es que yo no entiendo por qué Dios. No, no, no es Dios, eres tú, que por conveniencia te arrimaste ahí a querer. Si tú buscas defectos al pastor, cualquier pastor humano, le vas a hallar muchos. Pero si escuchas atentamente la palabra de Dios, vas a recibir la bendición y el conocimiento y el poder verdadero de la salvación de tu alma, para la salvación de tu alma, para que tu vida en este mundo, en esta tierra, sea en bendiciones. ¿Pero qué? No, es que si no me bendicen, pues yo hago otra cosa. ¿Qué dice 2 Corintios 11:13? Dice la palabra de Dios: Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Transformándose en apóstoles de Cristo. Falsos maestros. Ah, y les creen. Es que habla, es que sana, es que echa demonios, sí. Pero recordemos lo que dice Mateo 7:21 al 23. Es muy importante entender eso. ¿Lo tienes? Adelante, por favor. Dice la palabra de Dios: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les procesaré: Nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Ah, ¿es Dios injusto? Gracias. ¿Es Dios injusto? No, porque Dios ve el corazón de las personas. Ahí en Isaías hay un versículo que dice, con sus labios me honran, pero su corazón está bien lejos. Dios no puede ser burlado, dice Gálatas 6:7. Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará, o lo que el ser humano va a sembrar, eso mismo cosechará. ¿Dios puede ser engañado? No, Dios no puede ser engañado. El hombre se engaña, o el ser humano se engaña solo, pensando que porque tengo un estudio, porque tengo algo de riquezas, yo puedo hacer lo que quiera. Me puedo ir a hacer esto cuando realmente nos dice, no hagas esto porque está mal, y sabes que está mal. Sabes que está mal porque hasta tu papá, tu mamá te lo dicen. Nah, es que yo soy libre, es que ya soy un adulto, ¿sí? Entonces, ¿por qué cometes errores como adolescente todavía? Y muchas personas grandes, no, no hay Dios, no te creas, eso no es cierto. Cuando están viendo su vida que ya se está yendo casi al final, y todas están rebeldes contra la palabra de Dios, sin darse cuenta que la Biblia nos está enseñando
qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y por conciencia y conocimiento sabemos qué es bueno y qué es malo. Ah, no, pero lo malo nos atrae como al ratón el queso. Ahí vamos detrás, el ratón sabe que es una trampa, pero ahí va detrás del queso. Así es el ser humano. Es que alguien que dijo, es que alguien que... Y voy con este y me adivina y me dice, sí, ¿sabes quién es el que dice todo eso? Los muertos que están en este mundo. Pues no los muertos humanos, a los que están alejados de Dios, los que Dios echó para abajo, esos que cada día te atacan. Dice Efesios 6:12 me parece, no tenemos lucha contra sangre ni carne. Dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Ah, ¿qué es lo que nos advierte la Biblia? ¿Sabes qué? Aquí en este mundo, en este plano en terrenal, se desarrolla una lucha espiritual en la oscuridad. Dicen, ay, es otra dimensión, el poder, ¿sí? Sí, sí te puede hacer creer que tienes poder, pero lo único que está haciendo es engañándote para que hagas lo que él quiere, para tenerte a ti y a tus hijos y a tu familia y a tu esposo o a tu esposa sometidos a él. No, es que fui con, ajá, ¿por qué no te pusiste ahora? Es que no creo que haya Dios, pero sí crees que hay diablo, que el Señor lo reprenda, y ya está vencido en la cruz de Jesús, que el Señor lo reprenda. Yo no me voy a enfrentar al enemigo. Pero si Dios nos ha dado todo, ¿por qué renegamos y buscamos cosas que no son reales? Que es una falacia, que es nada más una ilusión pasajera. Porque un día vas a morir de todas maneras y vamos a dar cuentas al Creador. ¿Verdad? Dice, hablando de los falsos maestros ahí en Hechos 15:1. Dice la palabra de Dios, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no poder ser salvos. Vemos cómo, gracias, cómo utilizan, si no te circuncisas, era una regla del pacto que había hecho Israel con Dios. Le decían a los gentiles, si no te circuncidas no puedes ser salvo. Y en estos tiempos, si no traes el diezmo, si no traes la ofrenda, si no a esto, no, es según tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué es lo que prueba cada día Dios? De ti, de mí, de cualquier ser humano. Pues el ser humano, por naturaleza, busca la conveniencia. No, porque no quiero la Biblia, porque no me conviene lo que dice. Pero la Biblia yo no la escribí. La Biblia yo no la dicté. Ahí está escrita desde hace mucho. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Dice ahí en Romanos 7:5 y 6. Dice la palabra de Dios, porque mientras estábamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley obraban en nuestros miembros fructificando para muerte, mas ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto a aquella en la cual estábamos detenidos para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. Y no en vez de letras, no la ley. Estamos libres en Cristo Jesús. Pero es que Dios no me concede lo que yo quiero, es que yo quiero. Ajá, pero estás obedeciendo a Dios, estás obedeciendo sus mandamientos. Déjame decirte, no se trata de que nos santurremos o de que yo, no, es que yo, no, de que obedezcamos y hagamos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama al Señor tu Dios. Eso lo estamos haciendo. No está diciendo, ama a tu prójimo más que a ti mismo, no. Así como te amas tú como ser humano que eres, creación de Dios, es lo que nos pide la palabra de Dios que hagamos. Amar al prójimo. ¿Quién es el prójimo? Tu mamá, tu papá, tu primo, tu tío, tu hermano, el vecino, todos somos tu prójimo. Seamos humanos, en otras palabras, con ese amor que Dios nos ha puesto en nosotros, de Él, en Cristo Jesús, para poder amar a los demás. Tenemos que aprender primeramente a amar a Dios y luego podernos amar nosotros mismos para amar a los demás. Pero ahí, y me gusta mucho ese versículo, por eso lo traigo mucho ahí a cuenta, ¿verdad? Primero de Juan capítulo 4, versículo 8,
nos dice una verdad clara y verdadera. Si le ponemos atención verdaderamente, nos damos cuenta de qué está hablando. ¿Lo tienen? Adelante. Dice la palabra de Dios, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Que no ama, no conoce a Dios, porque nunca ha amado a Dios para poder aprenderse a amarse a sí mismo. No conoce a Dios, no se ama ni a sí mismo. Por eso el Señor vino con ese amor tan grande y lo envió al el Padre, por eso Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A qué vino Cristo si tú te puedes salvar solo o sola? Oyendo con otros que te dicen en el futuro y que te ven y que te van a salvar tu alma, te la están condenando. ¿Por qué andas buscando en lo oscuro cuando está la luz arriba? Cuando vino la luz del mundo, Cristo. ¿A qué? ¿A qué vino? Hablando de la ley, ahí en Mateo 5:17, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. No he venido a abrogar la ley, la vine a cumplir, ni las profecías de los profetas, ya las vine a cumplir hasta aquí. Por eso dice Juan 8:31. Dice la palabra de Dios, y decía Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Seréis verdaderamente mis discípulos, ¿verdad? Si permanecéis en mi palabra, Señor. Fíjese bien cómo nos presenta Dios por medio del Espíritu Santo, que fue el que le dictó a las personas que escriben la Biblia todo lo que Él quisiere o quiere que hagamos. El hacerlo o no hacerlo depende de cada uno de nosotros. Dice Lucas 9:23, versículos muy conocidos que cada rato repetimos. Dice la palabra de Dios, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Gracias. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ah, eso depende de cada quien. Ese es un punto muy tremendo y muy difícil para el ser humano. Negarme yo mismo, tomar mi responsabilidad como cristiano e ir predicando el evangelio a todas las personas. No que te pongas a gritar como loco, sino la persona que te guía el Espíritu Santo que le hables, a esa háblale. Y de Dios te ama, y mira, el camino de la salvación es este, que si creyeres en Cristo Jesús como tu único bacho salvador y lo aceptas, serás salvo, porque Él vino a cumplir las leyes, no vino a quitarlas, vino a cumplirlas, por ti, para mí y para todo aquel que en Él cree. ¿Lo quieres? Pues eso depende de ti, depende de mí. Ni a mí me toca juzgarte o obligarte, ni tú me puedes obligar a mí que no crea lo que yo crea, porque si tú quieres que se respete lo que tú crees, pues oye, predicamos y no hacemos, tienes que hacer como yo digo porque yo digo, pues no. Tú haces lo que tú quieres, tú eres lo que tú quieres, te respeta. No estaremos muy de acuerdo con muchas cosas, pero te explicamos, te decimos que cada cosa que se hace mal delante de Dios tiene un precio y alguna consecuencia en tu vida y en la de tus hijos y en la de tu familia. Depende de ti. Si alguien te grita, tú háblale con cariño, con amor. Si alguien te ofende, bendícelo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Dijo el Señor Jesucristo, ama a tu enemigo, ora por aquellos que te persiguen. Ah, no, porque si me le hizo me la pago. No, es algo que el ego, el negarme yo mismo, es tan difícil, pero si lo logras hacer, soltarte de las garras del enemigo, de donde te tiene prisionero, puedes hacer eso y más, porque tu fe está fundada en la palabra de Dios, en Cristo Jesús. Y si tienes la palabra de Dios, tienes el Espíritu Santo. Si tienes el Espíritu Santo, tienes al Hijo. Si tienes el Hijo, tienes la libertad de todo. Porque Cristo venció al enemigo en la cruz. Y aquí en lo oscuro que hay, aquí abajo, plano terreno, maldad, oscuridad. Este mundo está en tinieblas y el ser humano le gustan las tinieblas. Quiere estar en tinieblas. Quiere estar escondidito para que nadie me vea, nadie me diga
no me conviene lo que dice la Biblia, no quiero hacer lo que es decisión de cada quien. Es que me quitan la diversión, me quitan esto, me quitan lo otro. No, el vivir santamente no es que no te diviertas, que no salgas a pasearte, pero ¿cómo te diviertes? ¿De cama en cama? ¿De baile en baile? ¿De orgía en orgía? ¿De banquete en banquete? ¿Enseñando todo el cuerpo? ¿Mostrando todo al mundo? Hay muchas cosas que en estos tiempos se ha diluido. La moral, la educación, porque ahora habla la gente como si decían en el tiempos pasados, léperos. Ahora si decimos un canto por las redes sociales, no, derecho de autor. Pero alguien es maldiciente, blasfemo y mal hablado, que antes se condenaba. Ah, no, se oye muy bonito, está muy bien, es que estamos muy avanzados, es que somos ya desarrollados. ¿A dónde? ¿Desarrollados a dónde? ¿Para abajo o para arriba? Son los caminos y cada quien tiene derecho de escoger el camino que quiera. Pero hay requisitos que Dios pide al ser humano. Dice que no salgan de tu boca palabras corrompidas. Que es lo que tenemos que entender, que debemos vivir y hablar con educación, con respeto. No, y ahí dicen cada cosa. Me sorprende, soy del 1952 y he visto mucho, conozco mucho de cómo se ha desarrollado todo. No que lo sé todo, pero puedo decirles que antes de decir una mala palabra en el radio, o porque no había televisión, o ya había televisión o por televisión, los quitaban luego. Ahora, si tú dices de otras cosas que no sean mal, no, eso no. Ah, pero malas palabras, exhibicionismo, eso sí, libertinaje, eso sí. Es que ya están viejos. ¿Será? ¿Qué es lo que tenemos que entender? El árbol que da fruto, ¿qué árbol? Bueno, depende de qué árbol, qué fruto estás dando, fruto digno o espinas. En el versículo 13, ¿qué dice, mija? Dice la palabra de Dios, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, sino que quieren que vosotros seáis circuncidados para gloriarse en vuestra carne. Para gloriarse en vuestra carne. Hay cosas que debemos entender. La Biblia nos pone reglas, ciertamente que sí, si somos cristianos y reconocemos que Cristo vino con un propósito, no nomás vino a subir a la cruz porque quiso. Dios no lo hizo nacer de una vez nada más porque le dio la gana. Tiene un propósito todo, pero eso depende de nosotros. La gente engañaba y sigue engañando. Falsos maestros, sí. Falsos profetas, sí. Pero eso no quiere decir que no haya verdad. ¿Qué es lo que pasa? Si no leemos un libro, ¿cómo podemos opinar qué dice un libro? Si no sabemos ni de qué se trata. Simplemente porque me quita la diversión, me quita el que yo ande de lecho en lecho, me quita de que yo disfrute como yo quiera. Bueno, hay cosas que te voy a decir que son peligrosísimas. Por eso hay tanta enfermedad venérea, por eso hay tantas enfermedades físicas, por eso hay tantas enfermedades mentales, porque le meten al cuerpo lo que quieran, le dan lo que quieren y al último, las consecuencias. Es que la hierba verde, no, déjame decirte una cosa, no porque yo promocione eso, sino simplemente que el alcohol es más dañino que eso. Pero lo entendemos. Ah, no. Y lo entiende el negociante que te vende. No, porque mira, dinero para el banco. Ah, no, pero es diversión. Cada quien. Son consejos, sugerencias. ¿Quieres hacerlo? No, depende de ti. Hay muchos que siguen engañando. Estás bien lo que estás haciendo. Y dice el versículo 2, porque ni aun los mismos, fíjese bien, que se circuncidan guardan la ley. Ni aun aquellos que se circuncidaban, que imponían eso a los demás, estando bajo la gracia de los gentiles, ni ellos mismos podían guardar la ley. Por eso vino el Señor a qué? A cumplir la ley, para darle entrada a todo ser humano. De los 2 años en adelante, el ser humano es consciente de sí mismo que está haciendo bien o mal, ya discierne.
porque todo ser humano tiene la capacidad de hacerlo. Pero cuando no nos conviene, no lo discernimos de esa manera, porque no nos conviene, y es la misma situación aquí. No, porque no cumplieron la ley, no guardaron la ley, porque ellos mismos se convencían de que estaban siendo quitados privilegios que ellos querían tener, sino que quieren que en vosotros sean, perdón, seáis circuncidados para gloriarse en vuestra carne. Me ha tocado ver personas que dicen, mira cómo los manipulo, mira cómo los tengo, pues me tienes que dar tanto y de aquí no sale nadie hasta que me dé tanto. ¿Hay líderes malos? Claro que sí. ¿En qué? En todas las religiones. Así como hay jueces malos, así como policías malos, así como hay gobiernos malos, porque es la humanidad sin ninguna regla de respeto y dignidad. Lo humano se va quedando atrás y vamos entrando en lo materialismo, el materialismo. Y hasta quieren hacer de los humanos robots para que no digan nada, para poderlos controlar con botones. Y Dios no hizo robots. Dios hizo seres humanos con capacidad de decidir qué quiero o no quiero, qué hago y qué no hago. En el ser humano, repito, está el hacer el bien o el hacer el mal. Depende a qué lado te vayas. Es que hago obras buenas. Bueno, si fuera por obras, entonces ¿a qué vino Cristo? Es por fe, ya no es por bajo la ley. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que debemos tener el entendimiento que muchas veces cuando se nos habla de la palabra de Dios, en este caso estaban hablando de la circuncisión y ni ellos mismos guardaban la ley. Y así es la otra, al otro lado que dice Romanos 2:25. Dice la palabra de Dios, porque la circuncisión en verdad aprovecha si guardarse la ley, mas si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. Incircuncisión. ¿De qué sirve que te circuncides si no guardas la ley? Si estás bajo la ley, porque yo leí otros libros, leí Enoch, ahí nos revela. ¿Por qué no quieren entender? ¿Por qué no alcanzan a comprender que hay muchos libros que no son verdaderos? Fueron escritos, no, ese libro no fue escrito por Enoch, eso fue escrito por alguien más y le puso Enoch. Pero, no, es que el libro de Enoch nos revela, nos dice, ¿y la Biblia no te revela nada? Digo yo, pues, ¿en dónde estamos? En Filipenses 3:3 hablando de la circuncisión. Dice la palabra de Dios, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No teniendo confianza en la carne, no es lo que yo sé. Gracias, cometemos el error de que porque tenemos un estudio ya lo sabemos todo. Ya somos intelectuales, ya somos, no somos nada. Así sean lo que sean. Psicólogos, licenciados, abogados, siguen siendo seres humanos, con defectos y todo. Si han aprendido de una manera, si lo aplican bien a la humanidad, que bien, y si no, pues, ¿qué estamos haciendo? Usando mal lo que entendemos. Es la misma que la ley. ¿De qué le sirve circuncidarse si no está haciendo buen uso de lo que dice que cree? Es que yo soy católico, pero no proceso. Pues, es que yo soy bautista, pero no voy. No es nada, entonces no es nada. Es un mentiroso, es un hipócrita de lo que es. Y perdón la expresión. Si alguien se ofende, lo siento mucho. Dice Juan 4:23. Juan 4:23. Bueno, desde el 22 al 23. Dice la palabra de Dios, vosotros adoráis los que no sabéis, nosotros adoremos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Amén. La carne en sí está hablando del cuerpo humano. ¿Qué dice?
Debemos adorar como en espíritu y en verdad. Si somos verdaderamente adoradores del Todopoderoso, no quiero que le digan Dios porque no, pues es que Dios no va a hacer caprichos. Dios suple necesidades, no cumple necesidades. Es que Dios no me dio mi carro que yo quería, la troca que yo quería, la casa, y obedece los mandamientos y estás dentro de la voluntad de Dios o de la voluntad del enemigo o la tuya. Porque son tres voluntades y Dios en ninguna de ellas te dice no lo hagas porque conoces y sabes qué estás haciendo. Depende. ¿Quieres que Dios te bendiga y que se multiplique? Obedécele, síguelo, búscalo. Ah, no, es que yo voy para que me diga mi futuro. Yo voy para que me diga que, sabes que esas personas, y repito, porque es necesario que se entienda, en la palabra de Dios, la muerte no es la muerte física como en el humano. Eh, En la Biblia quiere decir apartado de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo con los ángeles que se rebelaron junto con el enemigo? Los echó, los abandonó, los aventó, los alejó. Eso es lo que quiere decir la muerte, apartados de Dios, alejados de Dios. Por eso cuando dicen, es que los muertos, no hay tal cosa, es un vil engaño para que caigas en... Pero de ti depende. No quiero, no es que no, tú sabes lo que estás haciendo. Eso depende de cada... Pero no querramos que la Biblia cambie simplemente porque no me gusta, ¿verdad? ¿Sabes qué dice? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adorarán al Padre y tales adoradores buscan ¿qué? Que le adoren, ¿verdad? El versículo 23, ¿verdad? Ya lo voy a cerrar. Disculpe usted. Dice la palabra de Dios, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Ahora, ¿qué dice Gálatas 2? No, el 14. Y cerramos. Dice la palabra de Dios, más lejos esté de mi gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Amén. Pablo está diciendo, gracias, me está diciendo, yo decidí, tomé la decisión porque a mí me convenció. Y ahora digo esto, ¿verdad? Más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Qué tremendo. Para poder decir eso necesitamos tener una convicción, pero un entendimiento, un conocimiento verdadero acerca de qué se trata la palabra de Dios. No te está diciendo no te diviertas, no te está diciendo no disfrutes, no te pasees, enciérrate y no veas a nadie. Te está diciendo vive bajo la dirección divina de Dios. Andamos buscando el espiritismo, pero no buscamos lo espiritual, no buscamos el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos dice, mira, este es el camino, la verdad y la vida. ¿La quieres? ¿No lo crees? Es que ese pastor, es que es hombre. Pues sí, pero la palabra no es mía. Yo no lo escribí, que dice Gálatas 2:20. Dice la palabra de Dios, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias, el cual me amó, gracias. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si nosotros entendemos la palabra de Dios y la creemos, pues bueno, Dios el Padre envió a su Hijo en forma humana, lo encarnó. La palabra de Dios fue encarnada, por eso el verbo de Dios, ¿sí? El verbo fue encarnado, ahí en Juan 1:14. Dice la palabra de Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Fue encarnado, la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra? Cristo. ¿Quién es el mensajero? Cristo. ¿Quién es el mensaje? Cristo. ¿Quién es alabar? Nuestro Señor Jesucristo. Dios le dio un cuerpo
humano 100% para que viniera a salvar de la condenación el alma de los seres humanos. Pero lo quieres entender, para poder decir lo que dijo Pablo ahí en Gálatas 2:20, se necesita entender que es por fe, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, porque todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho es aplicado al ser humano cuando acepta a Cristo como su único Salvador. Y continúa Pablo diciendo, y vivo no ya yo, mas vivo Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vemos entonces que nos dice, mira, esta es la verdad, esta es la vida eterna, como dice Juan 14:6, ¿verdad? Yo soy el, no, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. No hay muchos caminos. Aquí en el plano terrenal hay otros, pues no sé cómo decirle, porque realmente yo no sé si son dimensiones o son otra cosa. No creo que sea un mundo paralelo, como muchos dicen. Tal vez es una dimensión, tiendo más a creer eso, donde está dividido lo humano y lo espiritual, que están en un plano terreno. Uno es abajo de la tierra, pero eso no los limita a salir, a atacar los ejércitos del enemigo a los seres humanos. ¿Por qué? Porque nos odia, porque somos a imagen del Padre y estamos yendo a aquellos que hemos vuelto a entender que necesitamos ser transformados a la imagen de su Hijo, porque la imagen del Padre el enemigo la dañó cuando venció a Adán en el Edén. Creo que tenemos que entender que todos pecamos, dice el Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, no dice algunos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero allá en Romanos 5:8 dice, más Dios, a ver, no me acuerdo bien cómo dice, pero veamos, y ahí mismo el 5:1 después. Romanos 5:8 dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:1 dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Claro. Si nosotros entendemos y creemos que verdaderamente la Biblia es la palabra de Dios, lo que está escrito ahí es un mensaje para la humanidad, que la Biblia no es autoritaria. Si quieres, si realmente buscas conocer a Dios, saber lo que Él piensa y lo que Él quiere para el ser humano, adelante. Pero si te interesan otras cosas, pues busca en este plano. Aquí vas a encontrar muchas cosas. Los muertos ciertamente son muertos, porque están alejados de Dios. No son los seres humanos. Tienen el poder de reformarse a como ellos quieran, a la imagen de cualquier persona, a hacer ver lo que quieran. Hay principados, hay potestades, gobernadores de tinieblas, son unos ejércitos tremendos, mucho más ordenados y organizados que los que hay en la tierra, humanos. ¿Somos atacados? Sí, pero tenemos el poder del Espíritu Santo, aquellos que hemos creído, para poder repeler al enemigo. Por eso leímos ahí en 1 Juan 4:8 que dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿De qué ley estamos hablando? De la ley del amor de Dios. Está ahí, si la quieres. Es que, mira, todos nos enfermamos, todos pasamos tribulaciones, no nos gusta, pero en eso somos probados, a ver si buscamos a Dios, a ver si le pedimos a Dios. ¿Por qué está el enemigo aquí si ya está vencido? Para que el ser humano sea probado, porque llegará el tiempo en que será echado en el lago de fuego. Ese es el fin del enemigo. Está vencido y él lo sabe. ¿Ah? ¿Qué dice Romanos 2:6? Dice la palabra de Dios, mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. Y piensas estos, oh hombres, y que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios.
¿O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento? Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ah, ¿por qué tengo yo que juzgar a alguien? No es un juicio a nadie, simplemente es una enseñanza bíblica que vemos ahí en Apocalipsis 20 del 11 al 15 y cerramos. Dice la palabra de Dios, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, que estaban ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio a cada uno según sus obras, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago del fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Amén. El que nos fue hallado en el escrito, en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Es tremendo, tenemos que entender que Dios nos deja claro ciertamente qué es lo que pasa, qué está pasando en este mundo. No es nada extraño lo que está aconteciendo en estos tiempos. Estamos viendo los desastres naturales, estamos viendo cómo el mundo ha ido avanzando para mal. Pues dice Mateo, no recuerdo la cita, pero una cita que dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El punto es, ¿has entendido algo? ¿Tienes tú el deseo de conocer? Déjame decirte que si eres adulto, padre o madre o abuelo, de ti depende. De ti depende que tus hijos, tus nietos tengan una vida mejor en la eternidad. Pero pues son decisiones que se deben de tomar independientemente. Nadie puede obligar a nadie. Cada quien hace sus decisiones. Pero si nosotros entendemos que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo un pecadores Cristo murió por nosotros, y que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, pues debemos entender que tenemos la oportunidad mientras estemos vivos de tomar una decisión. Porque dice la palabra de Dios en Eclesiastés que el muerto nada sabe. El que ya murió nada sabe, pero los que estamos aquí, hay un versículo ahí en Eclesiastés que dice vale más perro vivo que león muerto, porque mientras estemos vivos hay esperanza. Ya muertos, ya se acabó la función. Hay muchas enseñanzas de otros, sí, es lo que quisiera el mundo, pero la palabra de Dios es muy precisa y exacta. No es lo que yo digo, es lo que la palabra de Dios dice. Si te sirvió de bendición y has entendido algo que bendición, si no, pues tu decisión. Oremos, pues. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos siempre por estos momentos. Gracias te damos por tu palabra, por tu bendición de poder, Señor, escuchar dirección tuya. Sabemos que el mundo es realmente difícil en estos tiempos, que la gente en realidad está endurecido este corazón. Te pido por aquellos que escuchan verdaderamente, que quieran entender que no se trata de dinero o de lo material o del cuerpo, sino de lo espiritual, aquello que es eterno. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote bendiciones para tus siervos, tus iglesias, tus maestros, tus misioneros, tus predicadores, evangelistas, todo obrero que esté involucrado en tu ministerio, Padre. Bendícelos, ayúdalos, fortalecelos, te pido por los oyentes. Si verdaderamente quieren oír algo, aprender algo, ojalá se dispongan a querer escuchar. Bendice pues tu palabra, que tu Espíritu Santo sea el que redarguya, el que obre en nosotros. Nosotros no podemos vanagloriarnos diciendo que somos nosotros, sino tu palabra, tu Espíritu Santo, tú mismo, Padre. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote perdón por nuestras faltas. En Cristo Jesús, en todos los pecados. Amén. Señor les bendiga.